Uno de los animales salvajes más peligrosos e impredecibles es el gorila de espalda plateada. A pesar de sus tendencias orientadas hacia la comunidad, estos gigantes pueden pesar más de 190 kilos y no son más que músculos, dientes y violencia. La gente tiende a hacer viajes a comunidades de gorilas y junglas en todo el mundo, pero un movimiento incorrecto o una mirada equivocada pueden provocar un ataque que puede terminar en tragedia. En 1989, una víctima muy improbable se encontró en tal situación. Augusta Reeves era una jubilada de 85 años. Sentía que no había vivido lo suficiente para que su vida valiera la pena, así que hizo una lista de cosas que quería hacer, la cual pretendía completar en 2 años. A pesar de su edad, Augusta aún tenía el vigor de una mujer joven, y no tenía problemas para caminar y disfrutar de sí misma y de sus aventuras. La única persona que podía acompañarla era su hija, quien estaba entre trabajos después de la universidad y estaba ansiosa por acompañar a su abuela en sus viajes. Uno de los puntos de su lista era visitar una jungla y observar algunos animales, así que las dos reservaron un viaje a Ruanda para visitar el Parque Nacional de los Volcanes, que albergaba una amplia variedad de animales, incluidos los gorilas de espalda plateada. Su vuelo comenzó en Oklahoma y duró más de 24 horas debido a la turbulencia y al mal tiempo, pero llegaron sanas y salvas al aeropuerto de Ruanda, donde los esperaba un vehículo para llevarlas a su alojamiento. Aunque Augusta tenía una buena pensión, era frugal con su dinero y reservó un hotel barato, ya que solo planeaban quedarse una semana. Ruanda era una ciudad agradable donde exploraron algunos lugares de interés y hablaron con lugareños que les informaron sobre el Parque Nacional cercano y qué esperar allí. Según lo que pudieron recopilar, el Parque Nacional de los Volcanes albergaba elefantes, búfalos, gorilas y otros primates, además de una gran variedad de animales interesantes que no se podían ver en muchos otros lugares. Estaban emocionadas de estar allí y decidieron ir al parque en los próximos días. Cuando llegó el momento, encontraron algunos guías en la entrada del parque que ofrecían recorridos por las áreas más densamente pobladas. El parque se describía mejor como una jungla montañosa que se extendía por millas y Augusta y su hija Claire verían una parte de ella. El recorrido estaba programado para comenzar dentro de 1 hora, así que se aseguraron de estar allí según las instrucciones. Al principio del recorrido había 3 guías y 7 turistas, formando un grupo de 10 personas en total. Partieron desde el pie de una de las montañas y subieron por un sendero hasta llegar a un lago dentro de la montaña, donde los guías sabían de una comunidad de gorilas que eran bastante tolerantes con los humanos. La caminata estaba planeada para durar 2 horas, 1 hora de ida y otra de vuelta. Y a pesar de que Claire le preguntaba a Augusta si estaba bien, ella perseveró y dio ejemplo de cómo los ancianos deberían realizar tareas físicas. Después de 40 minutos de caminata, llegaron a una pequeña elevación que cruzaron para revelar una vista fantástica de un pequeño lago en la jungla. A lo lejos, había una tropa de gorilas, 12 en total, 2 machos, 6 hembras y 4 juveniles. Estaban ocupados con sus asuntos y no habían notado al grupo de turistas que se acercaba, esperando acercarse lo más posible. Los guías instruyeron a los turistas a mantener sus voces bajas y permanecer cerca del suelo, aconsejándoles que no hicieran contacto visual directo con ninguno de los gorilas ni mostraran sus dientes mientras lo hacían. Un poco más nerviosos que antes, el grupo avanzó hacia el lago y en poco tiempo estaban frente a uno de los animales más peligrosos. Augusta y Claire se abrazaron mientras observaban a los animales, impresionadas por su majestuosidad. Uno de los machos del grupo, el más grande de los dos, se acercó a los turistas pero mostró desinterés. Augusta notó que el otro macho miraba fijamente al primero y que parecía estar avanzando también. Los guías les aseguraron que estarían bien, pero sus palabras flaquearon cuando un macho al acecho comenzó a atacar al macho alfa, gritando y sin mostrar signos de detenerse. Las extremidades del gigante golpearon contra el suelo mientras el primer macho se volvió para enfrentarlo. Chocaron mordiéndose mutuamente y rodando por el suelo. Los guías se interpusieron entre los turistas y les dijeron que se alejaran y permanecieran en silencio. Augusta estaba aterrorizada, pero su miedo se convirtió en asombro al ver el poder de los animales, y no pudo evitar sonreír. Los guías les dijeron que era una pelea por la dominancia y que terminaría pronto. Así fue, y volvieron a caminar por el área.
Todo lo que se necesitó fue un momento, un simple error fugaz, y la imagen de aventura que todos tenían fue destruida. El macho desafiante se volvió directamente hacia Augusta, quien todavía sonreía por la adrenalina. Todo parecía perfecto en ese momento, desde el buen vuelo hasta el viaje al Parque Nacional, hasta ese momento en que contempló la verdadera majestuosidad de los animales salvajes en su hábitat natural. Fue todo lo que había imaginado y consideró que era uno de los mejores momentos de su vida. Pero un simple momento de olvido, ya sea debido a la vejez o simplemente a la adrenalina, empeoraría su vida. Sus ojos se encontraron y en un instante el gorila atacó al grupo, derribando a los guías al suelo. Claire cayó a un lado mientras la bestia se abalanzaba sobre Augusta y la golpeaba en el pecho, produciendo crujidos audibles. La frágil mujer cayó gritando al suelo, y el gorila rápidamente mordió su hombro, haciéndola gritar con todas sus fuerzas. Intentó luchar, pero la diferencia de fuerza era abismal, así que solo pudo esperar. Más tarde comentó que había perdido la esperanza en ese momento y sabía que iba a morir. Pero ocurrió lo contrario. Los turistas huyeron a un lado y los guías comenzaron a desenfundar sus rifles para disparar al gorila. Pero fueron superados por el macho alfa, quien se abalanzó hacia el otro y lo derribó de encima de Augusta. Rodaron por el suelo, reanudando su pelea anterior. Aprovechando la oportunidad, el guía rápidamente se acercó y sacó a Augusta del grupo. Sus gritos resonaban de dolor por su pecho y hombro. Velozmente la llevaron de regreso mientras otro guía permanecía listo para disparar si los gorilas decidían atacar de nuevo, pero nunca lo hicieron. Después de llegar a un lugar seguro, los guías y los turistas trabajaron juntos para crear una camilla rudimentaria y llevar a Augusta de regreso a la entrada principal de la reserva. Su respiración era superficial y estaba cubierta de sangre, pero aún respondía y apenas hablaba. La llevaron mientras Claire le sostenía la mano. En la mitad del tiempo que les llevó llegar al lago, estaban de vuelta al inicio de su viaje. Con urgencia el grupo la llevó a la enfermería del Parque Nacional, quien la recibió y llamó inmediatamente a otro hospital. Dentro de la hora llegaron los paramédicos y juntos la estabilizaron y la sacaron de peligro inmediato. Sus heridas fueron atendidas y sus huesos rotos fueron vendados, pero aún así tuvo que ser trasladada a un hospital mayor. Luego de un mes estaba lo suficientemente bien como para regresar a casa, pero los daños eran demasiado grandes como para permitirle viajar o incluso moverse sin ayuda de alguien. Desde ese momento, la vida de Augusta ya no fue la misma, ni lo sería por el resto de su tiempo en la tierra. Sus pasos eran inestables, sus manos más débiles, y todo lo que antes era tan fácil de hacer ahora era casi imposible para ella. En su declaración sobre el incidente, la señora mencionó que ya no tenía interés en viajar a ningún otro lugar. Esa experiencia le hizo ver su fragilidad y que ninguna aventura podría justificar el riesgo de perder su vida. Augusta falleció por insuficiencia cardíaca 5 años después del incidente. La siguiente historia gira en torno al trágico destino de Isaac Opio, quien se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ambientada en un pequeño pueblo entre Lira y Aboki, Uganda, ocurrió el 6 de julio de 1985, cuando Isaac estaba en casa, y su esposa le pidió que entregara unos huevos y trigo al pueblo vecino. El peso del viaje tomaría todo el día y tendría que pasar la noche para regresar al día siguiente. Su caminata comenzó como cualquier otra, pero decidió llevar a un amigo para hacer que el tiempo pasara más rápido. Su nombre era Oscar. Los dos hombres continuaron su camino hacia el pueblo, hablando como lo harían cualquier otro día. En pocas horas llegaron a un punto sombrío en el camino y se detuvieron para sentarse y descansar. El día parecía demasiado perfecto para no disfrutar del aire y la paz de la jungla. Una de sus cosas favoritas para hacer a medida que llegaban a la mediana edad, y la relajación era preferible al estrés. Hablaron y rieron sobre sus días más jóvenes, comieron almuerzo y disfrutaron de su tiempo en la naturaleza. Poco a poco pasaban los minutos y se dieron cuenta de que llegarían tarde si seguían en la sombra de ese árbol, así que hablaron sobre moverse. Cuando se acercaban al final de su descanso, comenzaron a levantarse, pero su sangre se congeló en sus venas al ver una forma negra que venía desde los arbustos. Un gran gorila de espalda plateada marchaba por la maleza, arrancando raíces y hojas a su paso.
Pronto le siguieron más de ellos, una tropa completa de 7 bestias en total, que caminaban junto a Isaac y Oscar sin prestarles atención. Cualquier hombre en sus cabales se habría agachado y se habría mantenido más silencioso que un ratón en la iglesia. Pero Isaac estaba sorprendido y gritó asustado por una bestia que solo había visto desde grandes distancias. Al hacerlo, el macho grande se giró para ver a Isaac mirándolo directamente a los ojos y lo atacó antes de que Isaac pudiera registrar el cambio de comportamiento del gorila. Su velocidad era inmensa al atravesar la vegetación y derribar a Isaac al suelo. Cayó con fuerza, rompiéndose algunos huesos, pero el verdadero dolor llegó cuando el gorila no detuvo su ataque. Le pegó a Isaac despiadadamente con ambos brazos, rompiendo más y más huesos en cada golpe. El hombre gritaba de dolor y antes de que se diera cuenta, la bestia detuvo su ataque. Su enorme figura se cernió sobre Oscar, que se escondía detrás de un árbol, paralizado por el miedo mientras el gorila lo miraba de arriba abajo. Considerando qué hacer a continuación, la bestia detuvo su ataque, pero ese no fue el final del dolor de Isaac. Oscar pudo ver cómo otro macho se acercaba e inspeccionaba al hombre, pero su inspección fue breve. Lo agarró del tobillo y lo lanzó sin esfuerzo hacia el resto de la tropa. Algo importante sobre los gorilas es que tienen mucha fortaleza, decenas de veces más fuertes que los humanos. Ver esta situación de primera mano cuando están enojados es una experiencia en sí misma. Isaac rodó por el suelo a través de la maleza, justo en medio de la tropa de gorilas enfadados. Como si fuera gasolina encendida, todos comenzaron a atacarlo, mordiendo su cuerpo y desgarrando sus extremidades, mientras gritaba hasta que su voz se apagó y eventualmente se detuvo por completo. Oscar permaneció completamente congelado en su lugar, aferrándose al árbol con toda la fuerza que su cuerpo le permitía, y rezando a su Dios para que no lo notaran. Pasó 1 hora entera antes de que se atreviera a moverse, y cuando finalmente soltó el árbol y miró, vio que la tropa ya se había ido hacía mucho tiempo. El olor a hierro llenaba el aire y comenzó a correr hacia el pueblo al que se dirigían, lejos del grupo de animales. No dejó de correr hasta que finalmente llegó a la primera casa que encontró, desplomándose y suplicando desesperadamente por ayuda. Se desmayó en ese momento y despertó gritando y empapado en sudor frío la mañana siguiente. Informó a la familia de Isaac de lo sucedido y un grupo se reunió para ir al sitio del ataque. Estaban horrorizados al descubrir, entre los arbustos manchados de sangre, los restos de Isaac Opio. Su cuerpo estaba completamente destrozado, con carne dispersa por todas partes y vísceras acumuladas donde la mayoría de las cosas yacían. Lloraron su pérdida y llamaron a las autoridades, quienes se encargaron de sus restos. Oscar se encargó de informar a la esposa de Isaac sobre lo sucedido. La mujer se desmayó en el acto y estuvo inconsolable desde el momento en que volvió en sí. De alguna manera lograron atender los restos de Isaac, y quienes pretendían caminar de un pueblo a otro lo comenzaron a hacer con mucho más cuidado que antes. Una cantidad significativa de personas que se encuentran en situaciones de vida o muerte llegan al ignorar las pautas básicas y sobreestimarse a sí mismos. Nuestra próxima historia tiene lugar el 24 de agosto de 2001 y trata sobre un grupo de turistas estadounidenses que fueron a Gabón para unas vacaciones de verano, con su destino final siendo Ciudad del Cabo. Eric Mortensen, Marcus Finch, Robert Flynn y Jerome Williams eran amigos universitarios que habían terminado sus estudios de maestría y decidieron viajar por el mundo para experimentar más allá de lo que está en los libros y los exámenes. Después de que su vuelo aterrizó en Gabón, se dirigieron a su alojamiento y disfrutaron de una noche tranquila antes de embarcarse al día siguiente en una expedición de safari en un parque nacional cercano. Estaban emocionados por explorar la reserva y discutieron las diversas atracciones que tenía para ofrecer. Los 4 eran amantes de la naturaleza y estaban ansiosos por comenzar. Para mantener sus ánimos, llevaron alcohol con ellos, lo cual no estaba prohibido siempre y cuando no hubiera basura. Animados y en un alto espíritu, continuaron su camino uniéndose a otros turistas listos para la expedición. El enfoque del tour eran las manadas de gorilas con los que los guías trabajaban frecuentemente. La primera parte del tour se suponía que se haría en jeep, después de lo cual continuarían a pie para observar a los gorilas y cualquier otro animal que encontraran en el camino. En menos de 2 horas, encontraron al grupo descansando en una cresta con vista a un pequeño campo, con varios miembros machos, hembras y jóvenes.
Pero el líder de la manada no podía ser más evidente. Un macho masivo de más de 180 kilos que se alzaba sobre todos los demás. Los gorilas parecían completamente calmados y los guías instruyeron a los turistas a no hacer movimientos bruscos y a mantener la calma pase lo que pase. Mientras los gorilas estaban acostumbrados a tener grupos a su alrededor, algo inesperado estaba a punto de suceder. El grupo de graduados universitarios había consumido casi una botella entera de whisky en su camino, sin molestarse en preguntar al guía si estaba permitido, y lo bebieron discretamente. Tropezaron por el sendero, para el disgusto de los otros turistas que intentaban mantenerse en silencio durante el recorrido. Los guías les dijeron que se calmaran y trataron de callar. Pero Eric, quien sugirió el viaje y era el más extrovertido del grupo, tuvo una idea. Recordó haber visto un video de un experto en vida silvestre provocando a un gorila y permaneciendo en su lugar, ante lo cual el gorila no se comprometió y simplemente se quedó quieto. Eric le dijo a Marcus que sacara su teléfono y lo grabara. El video comenzó y Eric caminó lentamente hacia adelante, acercándose mucho al guía de los gorilas, que estaban a apenas unos 30 metros del grupo. Parecía hablar con el guía por un momento y luego se puso de pie rápidamente, corriendo hacia adelante mientras levantaba los brazos y gritaba simultáneamente. El guía estaba desconcertado por su comportamiento y le llamó para que regresara, pero él no estaba escuchando. El macho más grande del grupo, el líder, inmediatamente se dio cuenta de Eric y se enfrentó directamente a él. Ninguno retrocedió y la bestia comenzó un ataque en cuestión de segundos. Rugió y golpeó el suelo al atacar, gritando de manera ensordecedora. Eric aún permanecía en su lugar sin moverse, pero el gorila cubrió toda la distancia en cuestión de segundos y estaba a pocos metros del hombre. En cualquier otra situación, quedarse firme y no moverse un centímetro solo podría, detener a un gorila de comprometerse a un ataque. A menudo realizan ataques simulados similares a los osos grizzly para intimidar a su presa, pero Eric cometió un error simple durante esta acrobacia que le costó la vida. Su pie se movió. El gorila notó su incertidumbre en un segundo y rápidamente lo terminó de atacar. Chocó contra él, derribándolo al suelo, pero el ataque no continuó de inmediato. Mientras Eric yacía en el suelo, la bestia lo miró, golpeándolo con su puño mientras el hombre se quejó de dolor. El animal lo mantuvo contra el suelo, inclinándose sobre él. Eric soltó un grito desgarrador cuando el gorila mordió su espalda baja y su columna vertebral. Un disparo resonó a lo lejos y el gorila atacante se retiró junto con su tropa, fuera de la vista. Mientras se retiraban, uno de los guías corrió para ayudar a Eric. Su herida sangraba y aún gemía de dolor, pero no había una amenaza inmediata de morir desangrado. Lo voltearon para ver si estaba bien, y las primeras palabras que escaparon de su boca fueron sombrías y dejaron a los turistas en pánico en completo silencio. «No puedo sentir mis piernas», dijo. El grupo se quedó boquiabierto. Los guías visiblemente nerviosos, los amigos de Eric preguntaron qué hacer. A pesar del dolor, no tuvieron más remedio que llevarlo de regreso al jeep, priorizando la seguridad, ya que la tropa podría haber regresado en cualquier momento. Marcus y Jerome levantaron a Eric por los brazos y lo sostuvieron todo el camino de vuelta. Finalmente llegaron al jeep y lentamente acomodaron a Eric en su interior. Aún no podía sentir sus piernas. Durante el viaje de regreso, el hombre deliraba y lloraba por su situación. Sus amigos trataron de reconfortarlo, asegurándole que era solo la adrenalina y sus efectos sobre sus miembros, ofreciéndole consuelo durante todo el camino hacia el hospital. Eric fue ingresado y pasó la mayor parte de una hora en la sala de emergencias. Luego un médico salió a la sala de espera con los gritos del hombre de fondo. El ataque del gorila había aplastado su vértebra lumbar, lo que resultó en una pérdida completa de sensibilidad y uso de sus piernas. Trágicamente nunca podría caminar de nuevo. Marcus, Robert y Jerome entraron a la habitación para hablar con él, pero él estaba inconsolable en su miseria. Tuvo que quedarse en el hospital durante una semana para observación, pero el pronóstico original del médico se mantuvo. Decidieron saltarse Ciudad del Cabo y regresaron a casa con sus familias, que estaban profundamente entristecidas al escuchar lo que había sucedido. Eric nunca aprendió a aceptar completamente lo que le había sucedido y nunca volvió a ser el mismo.